Hola, bienvenidos a La Cruz Vacía, un canal de debate sobre la historicidad de Jesús. Yo soy el Doctor Escépticos. ¿Qué saben los cristianos sobre la Biblia? Si le preguntamos a un cristiano medio, por ejemplo, en cuántas partes se divide la Biblia, la mayoría contestarán el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. A la pregunta ¿qué parte de la Biblia describe la vida de Jesús?, la mayoría contestarán el Nuevo Testamento. Pero a la pregunta ¿en qué idioma se escribió la Biblia?, aquí es cuando la gente empieza a fallar. La mayoría contestará el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en arameo. Algunos preguntarán en latín. No, se escribió en griego. ¿Qué parte del Nuevo Testamento describe la vida de Jesús y sus discípulos? ¿Y quién lo escribió? Esta ya es una pregunta de nota. Las respuestas son las epístolas de Pablo, o sea, las cartas de Pablo, y los 4 evangelios. Aunque de las 13 epístolas de Pablo en el Nuevo Testamento, 6 son falsas, y en esto coinciden académicos cristianos y no cristianos. En las epístolas auténticas de Pablo no se describe en ningún momento la vida de Jesús en la tierra, ni habla de sus discípulos, ni de la familia de Jesús, ni milagros, ni nada de nada. Solo habla de un Jesús celestial que es crucificado por demonios en el cielo, y después de resucitar aparece a los apóstoles. Todo lo que Pablo sabe sobre Jesucristo es por revelación o por las Sagradas Escrituras, no por comunicación directa con otros humanos. ¿Cómo? Según Pablo, ¿quién crucificó a Jesús y dónde? Si leéis vuestra Biblia en 1 Corintios, encontraréis que Jesús fue crucificado por los gobernantes de este siglo, así es como se traduce en la mayoría de Biblias en español. Pero si vais al griego original, leeréis que Jesús fue crucificado por los arcontes de este eón. Y os preguntaréis, ¿qué son arcontes de este eón? Arcontes son demonios. En esa época y durante muchos siglos se pensaba que los demonios habitaban y regentaban la zona entre la tierra y el cielo. Esta es una ilustración islámica, pero que describe muy bien lo que se creía en esa época, y es que el cielo tenía diferentes niveles, y los demonios estaban entre el cielo y la tierra. Esta es una ilustración cristiana también con el cielo en diferentes niveles, y está bastante diferente, pero también aquí está la tierra y el firmamento y el cielo, con diferentes niveles. Y aquí una más con la tierra y los diferentes niveles, llena de demonios por todos los sitios, y el cielo, y también el cielo con los diferentes niveles, y aquí la tierra. Entonces recordad, en terminología judía, la expresión arcontes de este eón se refiere a los demonios que hacen de guardias de prisión de la esfera terrenal, a veces impidiendo que las almas vayan al cielo. Es importante, hay que leer las epístolas de Pablo teniendo en cuenta que los evangelios todavía no existían cuando se escribieron. Y este concepto de que Jesús fue crucificado en el cielo no es nuevo. Por ejemplo, en Apocalipsis pone que el Cordero fue sacrificado desde la creación del mundo. No en el siglo I, sino después de la creación del mundo. Entonces, ¿cuál es el texto cristiano más antiguo que conocemos? El texto más antiguo son las epístolas de Pablo. Pero recordad, Pablo no habla nunca de un Jesús terrenal. El primer texto que habla de un Jesús humano en la tierra es el Evangelio según Marcos, y empieza con el bautizo de Jesús por Juan Bautista y su divinización en ese momento. El Evangelio según Marcos acaba con el descubrimiento de la tumba vacía por 3 mujeres, que huyen y no dicen nada a nadie. La aparición de Jesús resucitado a sus discípulos en el Evangelio según Marcos fue añadido mucho después. Entonces, ¿cuándo fueron escritas las cartas de Pablo? La mayoría de académicos dirían entre los años 50 y 60 de la era común. Esto es lo que los cristianos dirían después de Cristo. Aunque en realidad no se sabe. Podría ser que fueran escritas antes del siglo I o como mucho en los años 60. La mayoría de académicos coinciden que se escribieron entre los años 50 y 60. ¿Y cuántos evangelios hay? La mayoría de cristianos dirían que 4. Pero hay 4 evangelios canónicos, pero hay más de 50 evangelios no canónicos, por ejemplo, el Evangelio de Tomás. ¿Cuándo fueron escritos los evangelios y quién los escribió?
La mayoría de cristianos dirían que fueron escritos poco después de la resurrección de Jesús y lo escribieron los discípulos de Jesús. Pero esto es incorrecto. Los evangelios son anónimos, fueron escritos por gente culta en griego a partir de los años 70, después de la destrucción de Jerusalén por los romanos. La asignación de la autoría de los evangelios es arbitraria y se hizo siglos después. ¿En qué orden se escribieron los evangelios canónicos? La mayoría de cristianos diría, bueno, como está en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero esto es incorrecto. Prácticamente todos los académicos coinciden que el Evangelio según Marcos se escribió en los años entre 70 y 80, después vino el Evangelio de Mateos, de Lucas y de Juan, este último entre los años 100 y 110. Ahora vamos a hablar de los 4 evangelios canónicos. El Jesús del Evangelio según Marcos se basa en el Jesucristo de Pablo y lo pone en un contexto histórico, lo que se conoce como ebemerización. Empieza con el bautizo de Jesús adulto y acaba con su muerte y supuesta resurrección, sin testigos ni apariciones. El resto de los evangelios canónicos, el de Mateo, Lucas y Juan, se basan en el Evangelio de Marcos y añaden detalles de la vida de Jesús, el nacimiento en Belén o Nazaret y la aparición a los discípulos. Los evangelios no son testimonios independientes de testigos de la vida de Jesús, sino que son obras de ficción, literatura al estilo griego, que se basan en el Evangelio según Marcos, que lo amplían y embellecen. Jesús es descrito como un filósofo griego, con sus estudiantes. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la Iglesia decidió poner primero el Evangelio según Mateo, porque describe el nacimiento y resurrección de Jesús y ya deja al lector predispuesto para aceptar como histórico el resto del Nuevo Testamento, incluyendo el Jesucristo descrito por Pablo. Como ya he dicho antes, hay muchos más evangelios que no fueron incluidos en el canon, entre 50 y 100, como por ejemplo el Evangelio de Tomás. Este evangelio describe la infancia de Jesús. En él, Jesús mata a 2 niños que le estaban fastidiando, pero los resucita después. Resucita a un niño que se cayó de un tejado para que no le acusen a Jesús. Y Jesús deja ciegos a varios adultos. Da vida a unos pájaros de barro que había moldeado él y otras historietas. Los musulmanes creen en el evangelio de Tomás. ¿Qué otros libros o escrituras sagradas no fueron incluidas en el canon? Aparte de muchos evangelios, como ya he dicho, tampoco se incluyó en el canon el libro de Enoc, que es uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento. En este libro se habla de ángeles caídos en desgracia que caen a la tierra, violan mujeres, y los hijos de estas son los gigantes denominados Nefilim. Si habéis visto la película de Noé, ahí se describen los Nefilim. Al final, el Nuevo Testamento tiene 27 libros y no podía incluir más porque los que tomaron esta decisión querían 27 libros exactamente. ¿Por qué 27? Porque 27 es 3 al cubo, o sea, 3 por 3 por 3, que representa la Santísima Trinidad, dogma que fue adoptado a partir del siglo IV. Entonces os preguntaréis, si el Evangelio según Marcos se escribió a partir de los años 70, ¿los cristianos empezaron a creer en un Jesús terrenal a partir de los años 70? Y la respuesta es no. Los 3 primeros evangelios, los sinópticos, fueron tomados inicialmente como lo que eran, como parábolas muy elaboradas, como las que Jesús de los evangelios usaba para enseñar a sus discípulos. Los primeros padres de la Iglesia, como el Papa Clemente I o el primer obispo de Roma, al final del siglo I, ni siquiera conocía los evangelios. No fue hasta mediados del siglo II cuando los evangelios empezaron a ser muy conocidos y los cristianos se convencieron a sí mismos que Jesús había existido. Entonces, ¿qué dicen los historiadores de la época sobre Jesús? En pocas palabras, nada de nada. ¿Cuál es la primera mención no cristiana de Jesús? Tradicionalmente se dice que la primera mención es de Fabio Josefo, un historiador judío que nació en el año 37 después de Jesús. Por tanto, no fue un testigo visual, sino que lo que escribió sobre Jesús lo habría oído de boca de cristianos. Pero la supuesta referencia a Jesús de finales del siglo I en antigüedades judías, el conocido como testimonio flaviano, es obviamente falsa. No hay referencias claras de un Jesús terrenal de fuentes no cristianas hasta mitad del siglo II. Ningún
historiador, ni escritor, ni nadie de los que supuestamente vieron a Jesús vivo escribió nada sobre él. Si Jesús no existió, entonces os preguntaréis, ¿cómo empezó el cristianismo? El cristianismo no es la primera religión que tiene un fundador mítico, es más, la mayoría de religiones tienen fundadores míticos. En el siglo I había sectas mesiánicas judías que esperaban la llegada inminente del Mesías y el fin del mundo. En una de estas sectas militaba Cefas, posiblemente Pedro, pero esto no es seguro, y Jacobo, también conocido como Santiago. Pedro, lo llamamos Pedro a partir de ahora, era un apóstol del Señor, no un discípulo de Jesús. O sea, un apóstol es alguien que tiene visiones de Jesucristo, no alguien que ha conocido a Jesús en vida. El Jesús de Pablo lo había definido con anterioridad el teólogo judío Filo de Alejandría. Un ser celestial, una especie de arcángel, primer hijo de Dios, hecho a su imagen y su agente de creación, el gran sacerdote celestial de Dios. También este Jesús es mencionado en el Antiguo Testamento, en Zacarías 6. Después de la conversión milagrosa de Pablo, éste se reunió con el apóstol Pedro y Jacobo. Jacobo no era un apóstol, sino que era un hermano del Señor, que era como se conocían los primeros cristianos. Todos ellos creían en un Jesús celestial. Pablo es muy claro cuando dice que todo lo que aprendió de Jesús fue por revelación divina y las Sagradas Escrituras, no por testigos oculares o por transmisión de otros apóstoles o hermanos del Señor. Después de que los romanos destruyeran Jerusalén en el año 70, esta secta judía, la secta donde había militado Pablo y Jacobo y Pedro, ya todos muertos probablemente, esta secta judía se dio cuenta de que todas las profecías mesiánicas habían fallado, que el judaísmo ya no respondía a sus preguntas y que el imperio romano era indestructible. Los sacerdotes judíos vieron con incredulidad cómo el general Tito se paseaba por el templo de Jerusalén sin que Yahvé lo fulminara. Los judíos pensaban que Yahvé vivía en ese templo, físicamente. Entonces esta secta judía de hermanos del Señor decidió que la profecía de un Mesías que iba a instaurar un reino para los judíos se había cumplido, pero el reino profetizado estaba en los cielos. Por tanto, no era necesario oponerse al imperio romano, porque este era un reino terrenal. Recuerden aquello que dijo Jesús, dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Mientras que el poder militar era romano, la cultura, filosofía y el conocimiento eran transmitidos en griego. Por eso el autor del Evangelio según Marcos escribió un evangelio al estilo griego, en el que una divinidad se paseaba entre los mortales mientras que se cumplían las profecías que se esperaban del Mesías, excepto la de crear un reino para los judíos en la tierra. No solo los griegos lo hicieron con Zeus, sino que otras religiones escribían biografías ficticias de sus divinidades, como por ejemplo hay biografías de Osiris, Rómulo y Urano. En la Pascua judía se sacrifica un cabrito y se libera otro cabrito idéntico, y este segundo se lleva los pecados de los judíos. Este rito debe ser repetido anualmente, porque solo dura un año. Al estilo judío, el Mesías fue sacrificado, y su sangre libró a los judíos de los pecados, pero para siempre, en vez de solo un año. Pero recuerden, el rito judío requería 2 cabritos idénticos. Pues bien, en esta alegoría del rito judío, Jesús es sacrificado, mientras que Barrabás es liberado. Lo que muchos no saben, porque solo se encuentra en versiones antiguas del Evangelio según San Mateo, es que el nombre de pila de Barrabás también era Jesús, y que Barrabás significa hijo del Padre. O sea, en esta alegoría hay 2 hombres idénticos, Jesús, hijo del Padre. Uno es liberado, llevándose las culpas de los judíos, y el otro es sacrificado. El autor del Evangelio según Marcos, vamos a llamarle Marcos a partir de ahora, igual que Pablo, quería convertir gentiles a este nuevo judaísmo. Para facilitar la conversión, Marcos escribió estas historias con un mensaje fácil de entender y digerir. Pablo y Marcos también flexibilizaron algunas normas, como por ejemplo los hombres no tenían que hacerse la circuncisión, mientras que los miembros más veteranos, los del núcleo duro de la Iglesia,
sabían que el Evangelio era una elaborada parábola y que el Jesucristo de verdad, el Jesús celestial que Pablo y Pedro vieron revelado, era el verdadero Mesías. Con el tiempo, pasado medio siglo, los jerarcas de la Iglesia y los fieles empezaron a autoconvencerse que el Jesús de los Evangelios había existido. Y el resto es historia. Y se preguntarán, ¿por qué los ateos tienen tanto interés en la Biblia? Sobre todo los ateos que creen que Jesús no existió nunca. La respuesta es sencilla. Igual que los griegos y el resto del mundo nos gustan las historias basadas en la mitología y literatura greco-romana, todos hemos visto películas con Ulises, Medusa, Zeus, el Kraken, Pegaso, Afrodita, Poseidón, Apolo, Hércules. Todos sabemos que estos personajes son mitológicos. De la misma manera, la Biblia resulta mucho más interesante cuando se lee como lo que es, mitología judeocristiana, en vez de como la palabra de un dios más, uno de los miles de dioses que ha inventado la mente humana. Lo que es fascinante no es creerse al pie de la letra lo que dice cada libro de la Biblia, sino descubrir quién lo escribió, por qué lo escribió, cuándo lo escribió, cuál es la audiencia al cual va dirigido, quién lo modificó y con qué intención, de dónde se ha copiado o inspirado. Para contestar a esta pregunta, la mayoría del Nuevo Testamento es copiado o inspirado del Antiguo Testamento y de la literatura griega, como por ejemplo la Ilíada y la Odisea de Homero, que todos los redactores helenizados del Nuevo Testamento conocían perfectamente. El profesor Dennis MacDonald, doctorado por la Universidad de Harvard, ha escrito varios libros demostrando las influencias de la literatura griega en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La mayoría de religiones de esta región tenían mitos de dioses o divinidades que morían y resucitaban, hijos de Dios, que aseguraban la salvación para sus fieles, a menudo a través del bautismo o la comunión, como por ejemplo Osiris, Rómulo, Adonis, Salmoxis o Inanna. Jesús no es nada más que la versión judía de este modelo de dioses. Todos estos dioses tienen biografías que los sitúan en la tierra, pero son todos míticos, ficticios. Para ver gráficamente todo esto que he estado explicando, la cronología de eventos, un historiador lo explicaría así. Entre el año 1 y 33 fue la supuesta vida de Jesús. En los años 50-60 las epístolas de Pablo. Después del año 70 y antes del 110 se escribieron los evangelios canónicos y medio siglo después los evangelios empezaron a ser considerados como historia y los historiadores empezaron a hablar de Jesús. Las referencias históricas anteriores, como la de Josefo, son ambiguas o falsas. Pero incluso, así como lo he explicado, es una visión anacrónica. Esta sería una visión más realista. El calendario juliano es el que los romanos habían adaptado por esa época. Para situarnos, empezamos con la vida del rey Herodes el Grande. Después aquí tenemos Filo de Alejandría, que describe un arcángel llamado Jesús, que es el primer hijo de Dios y su gran sacerdote, agente de la creación. Unos años después, inspirado por Filo de Alejandría, Pablo escribió sus epístolas. Y aquí hay un punto de inflexión, que es la caída de Jerusalén en el año 824 del calendario juliano. Poco después se escribieron los evangelios canónicos y medio siglo después empezaron a ser considerados como historia. Para verlo de otra manera, vamos a verlo otra vez, eliminando Filo de Alejandría, que no está en el Nuevo Testamento. Entre los años 750 y 800 no hay nada escrito. Hay sectas cristianas que no se llamaban así, pero no dejaron nada escrito. Es la caída de Jerusalén donde hay un punto de inflexión. Marcos escribe un evangelio donde un Mesías nace 70 años antes de la caída de Jerusalén. Y muchos siglos después, cuando se adoptó el calendario gregoriano, el año 1 fue el que se
decidió que era el año del nacimiento de Jesús. O sea, la manera correcta de ver estos eventos es que en el año 824 del calendario juliano, los romanos destruyeron Jerusalén y su templo, y poco después Marcos escribió el Evangelio donde Jesús nacía 70 años antes de la destrucción del templo. Y os preguntaréis, ¿por qué 70 años precisamente? 70 es un número que aparece a menudo en los textos sagrados judíos, igual que el número 7. Por ejemplo, en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, se profetizan 70 años de desolación entre la destrucción del primer templo hasta la construcción del nuevo templo. ¿Os suena? En el Nuevo Testamento se cumple una profecía en la que algunas sectas judías creían, la de la llegada del Mesías, pero con un giro de guión, dado que esta secta se había dado cuenta de que el reino en la tierra para los judíos era imposible contra los romanos. Los romanos eran indestructibles. El mito se redefine de esta manera. El Mesías nació 70 años antes de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, que él mismo había predicho por culpa de la corrupción de los sacerdotes judíos. Y el Mesías traerá así el reino para los judíos, pero en el cielo, no en la tierra. Con el culto a Jesucristo ya no es necesario el templo, destruido por los romanos, sin que Yahvé o Jehová pudiera hacer nada por impedirlo. Y ahora vamos a hablar de los 5 autores de los que he estado mencionando hasta ahora. El primero es Pablo. ¿Cuáles son las fuentes de Pablo? Él insiste que solo son escrituras y revelación. Insiste que no sabe nada de Jesús por comunicación con otras personas. La divinidad de Jesús es eterna, no es histórico, no dice nada de un nacimiento en la tierra o una muerte y resurrección en la tierra. Lo único que hace en la tierra Jesús es aparecer a los apóstoles después de muerto, después de resucitado. Después viene Marcos, el primer evangelio. Las fuentes de Marcos son tradición y escrituras. La divinidad de Jesús la alcanza después del bautizo. La historicidad, sí y no. Ya hablaremos después. La natividad no describe la natividad. La muerte y resurrección en la tierra, sí. Y aparición después de la resurrección, no. Las apariciones después de la resurrección en el Evangelio de Marcos fueron añadidos siglos después. Después viene el Evangelio según San Mateo. Igual, las fuentes de Mateo son tradición y escrituras, y sí que hay un nacimiento descrito en este Evangelio. La historicidad, sí y no. Dice que es histórico, pero no insiste. Natividad, sí, como he dicho. Muerte y resurrección en la tierra, sí. Y aparición después de la resurrección, sí. Después viene el Evangelio de Lucas. Otra vez, sus fuentes son tradición y escrituras. Describe el nacimiento. Y aquí, este es el primer Evangelio que claramente está escrito como si fuera historia, aunque no insiste que sea historia. Sí que dice que es historia. Describe la natividad, la muerte y resurrección en la tierra y la resurrección y aparición después de la resurrección. Y el último evangelio es el de Juan, donde dice que sus fuentes son tradición y escrituras, pero también testigos. Es el primero que dice que tiene testigos que han visto a Jesús. La divinidad de Jesús es eterna, al contrario de los evangelios sinópticos. La historicidad. Este es el primer evangelio en el que sí, que insiste vehementemente que Jesús existió y quien no crea en él, en su historicidad, no se salvará. No describe la natividad, pero sí que describe la muerte y resurrección en la tierra y la aparición después de la resurrección. Entonces, como hemos visto, si ordenamos los textos cristianos en orden como fueron escritos, no como están en el Nuevo Testamento, Jesús empieza como un mito, como un ser celestial en las epístolas de Pablo y acaba siendo un personaje histórico, como insiste Juan. Pero recordemos que el Evangelio de Juan está escrito por un autor anónimo, no por un discípulo de Jesús, en griego,
unos 100 años después del supuesto nacimiento de Jesús. Y este es el primero que insiste que Jesús fue histórico. O sea, que Juan lo que hace es armonizar los evangelios sinópticos. ¿Y por qué digo que en el Evangelio de Marcos no deja claro la historicidad de Jesús? Aquí en la parábola del sembrador, bastante al principio del Evangelio de Marcos, Jesús habla a una multitud. Y después, si vemos el texto en rojo, cuando Jesús se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. Y Jesús dice, a vosotros se os ha revelado el secreto del reino de Dios, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas, para que por mucho que vean no perciban, y por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entendéis esta parábola? Continuó Jesús. ¿Cómo podréis entonces entender las demás? O sea, que el mismo autor del Evangelio de Marcos, el primer Evangelio, está diciéndonos veladamente que todo el Evangelio es una gran parábola y que solamente los miembros del núcleo duro, la jerarquía de la Iglesia, conocerán los secretos que permiten la salvación. Al resto de los fieles les contamos historias en forma de parábolas, que es lo que les gusta y entienden, pero los que se crean las historias literalmente no se van a salvar. Esta es la definición literal de las religiones de misterio que abundaban en aquella época. Entonces yo le pregunto a usted, ¿es usted parte del núcleo duro de la Iglesia? ¿No? Pues a usted le han contado las parábolas, no el misterio de la salvación. De hecho, hay una leyenda urbana que dice que los aspirantes a sacerdote en el seminario tienen que superar el shock que sienten cuando les cuentan la verdad del cristianismo, parecido a lo que les pasa a los fieles de la cienciología. Muchos abandonan en este momento y no se ordenan porque se dan cuenta que todo lo que creían saber sobre Jesús era pura fantasía. Sí, ¿es usted sacerdote de la orden de Melquisedec? Aquí hay una foto de un cuadro de Melquisedec, el primer sacerdote, el sacerdote de Abraham. Pues si usted es sacerdote y duda, pues que sepa que hay asociaciones que ayudan a ex sacerdotes a integrarse en la sociedad. El problema con los curas es que la mayoría de ellos no saben hacer nada útil para la sociedad y muchos siguen como sacerdotes incluso después de abandonar la fe por no perder un trabajo fijo y un estatus social o no decepcionar a la familia y amigos, etc. Por ser los primeros textos cristianos y porque sabemos que inspiraron los evangelios, las epístolas de Pablo son los textos más importantes para determinar la historicidad de Jesús. Y Pablo en ningún momento habla claramente de un Jesús terrenal. Y no solo eso, no tenemos los originales ni de las epístolas ni de los evangelios. Los textos que tenemos son copias de copias de copias, copias que han sobrevivido la censura de los copistas y teólogos de los primeros siglos del cristianismo. No sabemos exactamente qué decían las epístolas originales, pero seguro que no daban una visión más histórica de Jesús. Como mucho, si los copistas o redactores han modificado las epístolas de Pablo, ha sido en el sentido de disminuir la imagen celestial y aumentar la imagen terrenal. Por ejemplo, sabemos que en un cierto momento se intentó cambiar el verbo manufacturado por nacido, que es como se refiere Pablo a Jesús en Romanos y Gálatas. Al final, esta modificación no se impuso porque los responsables prefirieron dejar el original, pero esto prueba que este verbo preocupaba a los teólogos de los primeros siglos. De todas maneras, al final, en todas las Biblias modernas se traduce el verbo como nacido en vez de manufacturado. Manufacturado, que es el verbo que usa también Pablo para describir cómo fue creado Adán y Eva. En realidad, todos los textos del Nuevo Testamento han sufrido cambios o son directamente falsificaciones, falsamente atribuidos. Lo mismo se puede decir de los libros del Antiguo Testamento. Pablo quería convertir gentiles al judaísmo, pero para eso tenía que relajar las normas,
como por ejemplo, como ya he dicho antes, la circuncisión ya no era necesaria. Pablo se enfrentó con los apóstoles sobre estos temas, pero al final Pablo se salió con la suya, porque convertir gentiles era muy rentable económicamente. El primer evangelio, el de Marcos, simplemente hacía más asequible a los gentiles la conversión a este nuevo judaísmo, con historias terrenales de Jesús, cosa que era mucho del gusto de los gentiles helenizados. Además, los evangelios toman prestado bastante de la literatura griega como la Odisea y la Ilíada. Luego, Mateo, que estaba en contra de convertir gentiles, reescribió el Evangelio de Marcos y lo amplió. Y así sucesivamente con Lucas y Juan. Los autores de los Evangelios fingían estar escribiendo poco después de la muerte de Jesús, quien predijo la destrucción del templo de Jerusalén, cuando en realidad los escribieron después de la destrucción del templo. Los autores de los Evangelios no sabían que acabarían siendo seleccionados o descartados para el canon siglos después, y mucho menos que acabarían en el canon junto con otros Evangelios que entraban en contradicción directa con su propio Evangelio. En resumen, para ir acabando, todas las evidencias indican que el personaje de Jesús fue inventado por el autor anónimo del Evangelio según Marcos, un judío helenizado, poco después de la destrucción de Jerusalén y del templo de Jerusalén por los romanos. El objetivo de Marcos era facilitar la adhesión de fieles gentiles a esta secta judía mesiánica, y también la adhesión de judíos que habían perdido la fe en Yahvé, en Jehová, después de ver a los romanos pasearse por su templo sin que fueran fulminados, incluso después de la destrucción del templo, cuando se suponía que Yahvé vivía en ese templo. Pasaron 7 o 8 décadas hasta que los evangelios se popularizaron y los jerarcas de esta secta empezaron a creerse o a pretender que creían que los evangelios eran historia, no una parábola, y así empezaron a convencer a los fieles. Esta secta tuvo altibajos, en algunos momentos tuvo pocos fieles, y no empezó a crecer exponencialmente hasta que el emperador Constantino el Grande instauró el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Constantino aprendió sobre el cristianismo de su niñera. Por tanto, probablemente, esta niñera fue quien salvó el cristianismo de su extinción. Bien, espero que les haya gustado este vídeo y se suscriban a mi canal La Cruz Vacía. Y si tienen preguntas, escríbanlas en los comentarios y las contestaré en el próximo vídeo. La mayoría del material presentado aquí lo he tomado de Richard Carrier, doctor en Historia Antigua, y Robert Price, doble doctorado en Teología Sistemática y en Nuevo Testamento. Yo soy el Dr. Escépticos.